Hello, friend. Today we're going on a tour through the streets of Havana, Cuba. The crumbling buildings, the old Mafia Casino hotels, Chinatown, and its old fancy neighborhood, Vedado. Make sure you turn on your closed captions. And let's see what we can discover through the streets of this mystic city. Let's go. Pues aquí estamos a punto de subirnos al carro convertible. Dale paseo. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué buen trabajo para enseñar, ¿eh? Qué bueno. Yo quiero ese trabajo. Enséñame a mí. No. No es cierto, no es cierto. Claro, sí, sí. Está bien, está bien. Ese es Ajá. el futuro de la revolución. Al futuro de la revolución. Y el relevo tuyo. ¿Qué quieres hacer, compadre? Bueno, yo solamente quiero que todo esté bien, ¿no? Ah, ok, que todo esté bien. Este recorrido, toda la gente que viene acá, la gran mayoría, lo toma porque es un tour que te dan. En muchas ciudades del mundo agarras un bus, un camión, muchos. Y aquí es más bien bus privado, es con un carrito, ¿no? Y es antiguo. ¿Qué modelo es tu carro, amigo? Es un Pontiac del año 57. Ah, es un Pontiac, 57. ¿El motor es original o es diferente? No, es un motor de diésel, Hyundai. ¿Un qué? Es un motor de diésel. Ah, diesel. Ah, ok. Hyundai. Hyundai, ¿no? Entonces es muy común que ya cuando no termina de funcionar el motor original, le cambian el motor, pero el chasis es igual. ¿Qué me decías del barrio chino qué? Este es el barrio chino. Acá Ok. vivían chinos antes de la revolución. Ah. No, los chinos se venían acá a hacer negocios, o sea, tenían Sí. tiendas, o sea, como siempre en toda Pues como en toda parte del mundo lo que hacen. No, Ah, ok. Entonces ellos venían para una mejor vida en aquel entonces. Todos venían, hacían sus negocios, Sí. compraban propiedades Ah. y se asentaba como una comunidad. Normalmente sí, una mejor vida. Pero ya no viven casi chinos aquí, ¿verdad? Los chinos que vienen acá son de visita. Ah, pueden ver los edificios viejos acá atrás. Miren, eso es como Art Deco, esa arquitectura, muy similar a lo que es en Miami. Entonces, la arquitectura aquí es como los 50, 60. Que pues, se quedó en el tiempo, fue la cosa. Miren el barrio. La arquitectura vieja, colores. Entonces eso es algo muy típico. Si no vienes a Cuba y no haces esto, pues no es lo mismo, porque tienes una experiencia que ves todas las calles, cómo la gente, cómo está haciendo su día a día, viviendo. Aquí es muy típico los taxis comunes. Otra vez enseñamos uno, ahí están los taxis de bicicleta y de moto. Aquí hay iglesias de todas, hay iglesias rusas, esa no sé qué sea. No, es una iglesia católica, se llama el Sagrado Corazón de Jesucristo. Que cuando vino Juan Pablo II, el Papa, No dio misa, vino. pero estuvo acá. Aunque no dio misa, pero estuvo ahí. ¿Cuál es esta avenida, Giovanni? Carlos III. Carlos III. Es un rey español de antes. Acá, Ajá. era una de las fábricas de Pepsi Cola acá en la Ah, una fábrica de Pepsi-Cola. Expropiado por la revolución. Remember that there is energy and you will feel this current. Dale a la plaza. Oh, ahí se ve la plaza de la revolución, ese edificio alto que se ve.
Y parecían gargantas de consumir gasolina. No. Es otro. Wow, mira. Es ese. Ese que está ahí enfrente es el... Ah, es el Che, mira. Wow. The two stay. Energy will mark your lives. Plaza de la Revolución. Ese sin fuego, Camilo sin fuegos, es otro. ¿Ministerio de qué? Telecomunicación. Ah, ok. Sí. Y ese es el edificio del Partido Comunista, ese que está ahí. Los compadres. Unelect. Pues aquí estamos en el Parque de Revolución, donde Fidel Castro daba sus famosos discursos de horas y horas y horas. Entonces, él es el que está atrás, Cienfuegos. El de allá es el de Che Guevara, de atrás. Y también, parece que también tienen tours, miren, de buses. When Están los policías. when Es el cementerio más grande de Latinoamérica. Oh, ¿de veras? Exactamente 4 kilómetros. Cuatro Nosotros kilómetros. tiene 56 hectáreas. Wow. Más grande de Latinoamérica. ¿Y de dónde agarraron tantos muertos? ¿Eh? ¿De dónde agarraron tantos muertos? Bueno, todos los que se han muerto hace muchos años. Ah, bueno. Sí, ¿verdad? Está la banderita. Teatro Nacional de Cuba. Literalmente es como regresar atrás del tiempo. ¿No? Yo había subido esos carros antes, pero no un convertible, pero de niño. Muy linda la experiencia. Mira el cementerio. Dice acá mi amigo Giovanni que es el más grande de Latinoamérica. Mira la entrada. Sí, está hermosa. Wow. Nomás para hacer eso, está cañón. Y esta es la parte, o sea, acá hay la parte Ajá. del pedado. Peleamos. Que es más nuevo, ¿no? No es nuevo, pero se llama casi La Habana Nueva. Es dice, Como residencial, ¿ves? Ajá. Residencial, lleno de hoteles, casas más lujosas, más grandes. Ah, ok. Y hasta los negocios ya se ven diferentes, miren. Como- Sí, porque ¿qué pasa? El pedado se divide en dos partes. A ver. De paseo, donde veníamos de Plaza Revolución, Ah, ok. para acá, Ah, ok. números. Números. Ah. Y de paseo hacia atrás, Ah. en letras. Letras. Ok. El número de letras. Entonces aquí ya estamos en las calles. Esta es la 23, mira, como restaurante. Entonces aquí está más, pues, sí, más bonito, digo, es un poquito más nuevo. Las casas son más caras. Se puede... Y como esta es una casa, mira, abandonada, pero es una casa. Esta es la avenida 17 que estamos aquí. Entonces pueden ver que está un poquito más moderno. La estructura de arquitectura es como la misma, es como Art Deco y colonial, como estilo español, como esa, miren. Eso parece que está abandonada, ¿eh? Pero no, se ha de vivir gente ahí. Ah, John Lennon. Acá en esta Ah, ahí parte está. se escuchaba la música de John Lennon. Ok. Cuando era prohibida. Porque fue prohibido Sí, él en los años 80. cuando ellos, los 80s. Fueron prohibidas. Después que él Sí, murió. se vuelve un poco de haciendo música Sí, revolucionaria, ajá, es que empieza a escucharse algo sobre sobre él. Y ya como que el gobierno lo aceptó y por eso le puso su parque, ¿no? Hizo un parque. Ah, ok. Muchos Para- piensan que él estuvo acá, él nunca estuvo acá. Él nunca estuvo acá. Yellow Submarine, que es una de las canciones de él. Ah, ¿de veras? Es un bar. Ay, es un bar basado en la canción del Yellow Submarine. Ok. Pues aquí muchos cubanos de dinero se fueron exiliados a Miami y dejaron sus casas también. Sí, esto eran mansiones. Eran mansiones, ¿verdad? En aquel entonces, antes de la revolución, muchas familias se fueron por lo mismo y las dejaron. Por eso unas se ven como abandonadas, unas no. Esta es la embajada de Corea del Norte. Esta. Esta es la embajada de Corea del Norte. Sí, tiene embajada en el mundo El entero. chiquitico cabezón. Sí. ¿Qué dijiste tú de qué? Sí, te tienen embajada. Ah, 3 embajadas. ¿O cuáles? Acá en China y en Rusia. Ah, ok. Entonces está la de Norcorea, Rusia y China. De media bolsa.
Este es el malecón, ¿ah? Eh, Vamos llegando al malecón. Famoso malecón de La Habana. Este es el Hotel Riviera. Es el Hotel Riviera, Antiguo de Rivera. antiguo, con mucha historia, ¿no? Es viejo. Era uno de los hoteles de la mafia italiana, o sea, Ah. fue construido por Miguel Lansky. Meyer Lansky. Entonces este fue construido por Meyer Lansky, el famoso irlandés de Nueva York. Era uno de los hoteles de la mafia italiana. Que eran socios aquí de Cuba, de Batista, del presidente anterior. Entonces por eso, ese era un casino antes. Esa bola que se ve ahí era casinos y todos los extranjeros de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos en aquel entonces, venía acá. Entonces aquí era Las Vegas básicamente, ¿verdad? La Habana era Las Vegas y Las Vegas no existía. Hotel en construcción. Por eso se hizo Las Vegas, porque ya no existía La Habana, entonces fue como una alternativa, básicamente. Entonces aquí venían, era como un recreo del mundo, pues, con todo respeto, La Habana. Ese es el malecón, si ven el agüita ahí, Fue construido en 1901. 1901 el malecón. Entonces todos esos muros, todo eso. Hotel aquí. Mira, es algo nuevo esta. ¿Cómo se llama? Gran Aston. Grand Aston. Está. Después de 6 años viejos. Grand Aston, ok. Toda esta parte de acá arriba de la piscina, el medio. Los hoteles. Mira, y este es uno antiguo, Como no hay turismo, abandonado. en el piso de Girón. No es tan viejo. Estos no están abandonados, ¿verdad? No. No, ok. No es tan viejo lo que el salir le ha hecho daño. Esto es un edificio, una construcción rusa. ¿Cuál, este? Ahí aparece, ¿eh? Es una construcción rusa. Como bien cuadradito, bien... ¿tiene elevador? No tiene elevador. No tiene elevador. No tiene. Entonces la gente que vive hasta arriba, hasta acá, tiene que subir. Tiene que caminar obligado. Órale, ahí no. ¿Y esto qué es? Esto es un campo de fútbol actualmente, pero antes Ajá. usaban para carreras de perros. Usan como un campo de fútbol. Es como un estadio. Y sí pueden ver las gradas allí. Ahí está el mar. A veces cuando está bien fuerte la marea pega las olas y se ve que brinca el agua hacia arriba así. Y a veces los niños están jugando y se mojan y por unos huequitos se meten al mar también. Se ve la vida, aunque sea como sea, sabes que hasta la gente como camina, la gente camina bien tranquila, como tomando su tiempo, su pausa. Entonces aún así que esté la situación como esté, se ve que la gente vive tranquilo. Sí, porque La verdad. No hay mafia, no hay asalto, Sí, hay criminalidad. no hay armas. No hay armas. Claro que puede ser un poquito mejor la situación económica, pero aparte de eso, la gente vive tranquila. Sí. Yo lo dije, vamos a bajarle guapa. Mira los cañones. Doubt me. Están los mercaditos, mira. Este es un costado del Hotel Nacional, un costado. Es el costado. La principal está por el lado allá. Este está mejor que el Rivera. Más caro. ¿Verdad que sí? Más caro. Es antiguo, el Riviera está cerrado. Y sí se mira cerrado. El otro. Pues está activo, o sea, aquí todavía la gente se está quedando aquí. Ese nunca está cerrado. Nunca está cerrado ese. Entonces este es el hotel de la mafia, antiguo. Algo está quemando literalmente, ¿no? Algo que yo cuando Un edificio ahí. Ahí está el Capitolio, el fondo. un edificio viejo que mandaron a desalojar a las personas que estaban cayendo para hacer una cadena de hoteles. Entonces, a toda esa gente la desalojaron. Sí, la pobre le dieron casa en otros lados porque se están cayendo para aprovecharlo y hacer los negocios, hoteles. Aplica la vista. Ese es el Moro que se ve ahí, como con el faro ese. Es el Moro, ahí en la esquina. Me encanta. ¿Qué es eso? Aquí empieza La Habana, ¿no, vieja? Centro Habana. Como pueden ver, los edificios se empiezan a ser más viejitos, ya un poquito más de ruinas. El Hotel Deauville. Pueden ver los ladrillos, todo eso. Con el tiempo, esta está cerrada porque ya se está cayendo. Así como esa estructura ahí está toda caída. Entonces evacúan a las personas y a veces las reenforzan, como ahí. Entonces imagino que en toda Latinoamérica antes así se veía, ¿no? Pero se ha remodelado, obviamente. Y aquí estamos, Habana Centro. Están los cañones. Entonces allá donde ven esa pared, ahí dan el cañonazo que estábamos ayer, que es una ceremonia que se da todos los días a las 8:59 de la noche.
y tiran un cañonazo como celebrando su patria, honrando su cultura, también honrando la cultura española y cubana. Ese es el túnel, el acceso al túnel. Entonces el túnel, construido por los ingleses, es para cruzar de aquí al otro lado, donde estábamos ayer, y pasas por abajo del agua. Algo similar como el túnel de Nueva York, o el túnel que está entre Inglaterra y Francia también. Hay un túnel enorme por abajo del agua. Esa es la embajada de España. Ahí está la bandera ahí arriba. Ahí está el túnel. Esa es la embajadita de España. Por eso estamos hablando español, me imagino, ¿no?